Hola, mi nombre es Sebastián y soy de Guatemala. He vivido en la ciudad capital toda mi vida, aunque mis padres y demás familiares son del departamento de Santa Rosa. Allá también está la casa de mi abuela, que es donde solíamos quedarnos cuando íbamos de visita y a la cual odiaba ir cuando era niño. Mi abuela y mi tía vivían solas desde que el abuelo murió. Esto pasó cuando yo apenas tenía 1 año de edad. Mi tío y su familia vivían en la casa de al lado que estaba a pocos metros de distancia, lo que era bueno, porque a pesar de ser una aldea pequeña, las casas estaban bastante alejadas entre sí. Les dije que de niño odiaba ir de visita a esa casa, y era porque al estar ubicada en montaña, no había alumbrado público. Las calles por las noches eran completamente oscuras, y la gente se alumbraba con lámparas de baterías. Algunos incluso usaban la batería de su vehículo para esto. Además, todo estaba rodeado de vegetación, así que se veía muy tétrico. La casa de mi abuela está junto a un enorme cafetal, por lo que en las noches no se veía nada más que oscuridad, y todas las historias de fantasmas que me contaban mis familiares no ayudaban mucho. Contaban historias acerca de la ciguanaba, la llorona, el cadejo, el diablo, entre otras más. La cocina está junto al cuarto donde nos hospedábamos, y mi abuela decía que por las noches a veces escuchaba cómo alguien entraba a la cocina a moler café con el molino, o escuchaba que se movían los platos. Mi mamá decía que solo eran cuentos de gente de campo, pero en una de esas visitas juro que escuché justo lo que me contaba mi abuela: alguien moliendo café en la cocina y moviendo los platos. Recuerdo que solo me senté en la cama y vi a mis papás y a mi tía durmiendo. Obviamente no tuve el valor de ir a revisar. Con los años cada vez íbamos menos de visita a esa casa, y también dejé de creer en las historias que me contaban, a pesar de lo que había escuchado aquella noche. Al menos ya no creía en nada de eso hasta que mi abuela falleció. Fui con mis padres a su velorio. Mi mamá y mi tía estaban destrozadas por la muerte de la abuela y nos pidieron a mi papá y a mí pasar la noche en esa casa. Mi papá y yo aceptamos. Creímos que eso las tranquilizaría y ya en la mañana se sentirían mejor. Mi tía, su esposo y mi primo, quien tenía como 6 años en ese entonces, se quedaron en el que era el cuarto de la abuela, y mi mamá, mi papá y yo nos quedamos en el cuarto de siempre al lado de la cocina. Cuando era niño, también le llegué a preguntar a mi tía si no le daba miedo dormir sola en esa casa tan escalofriante, y me dijo que a veces, pero que ya estaba acostumbrada. Me dijo que a veces escuchaba cómo mi abuela la llamaba desde afuera y le decía que saliera porque necesitaba ayuda con algo. Pero ella sabía que eso que la llamaba no era mi abuela, y también dice que en algunas ocasiones llegó a escuchar la voz de mi abuelo y que tocaba la puerta diciendo que lo dejara entrar. Mi tía solo se ponía a rezar y se encomendaba a Dios, porque ella sabía perfectamente que el abuelo había fallecido. Cuando mi tía me contó esto, de verdad me dio mucho miedo, pero ahora era un adulto y ya no creía en esas cosas. Cuando mi tía y mi mamá dejaron de llorar, todos nos fuimos a dormir. No me tomó mucho tiempo para quedarme profundamente dormido. Siempre he sido de sueño ligero, por lo que en algún punto de la noche me despertó un sonido en la cocina. Les comento que la casa había sido remodelada, ya tenía luz eléctrica, piso y era mucho menos escalofriante. Y el sonido que me despertó era el mismo que había escuchado cuando era niño. Alguien estaba moliendo café, y ese es un ruido bastante fuerte que no confundes fácilmente. Miré mi teléfono, y eran las 3:10 de la madrugada. Me senté y vi a mi mamá y a mi papá profundamente dormidos. Luego pensé que debía haber una explicación lógica para aquellos sonidos. Pero también surgió un instinto que me decía que por nada del mundo debía salir de la habitación. Así que me volví a acostar. Entonces lo escuché. Era la voz de mi abuela. Ven, hijo, mira nada más cómo has crecido. Anda, ven, dame un abrazo. A este punto ya estaba bastante asustado. Entonces escuché la voz de mi primito que dijo mamita, que era como él llamaba a la abuela. Entonces di un salto y salí del cuarto. Ni siquiera lo pensé. Se me olvidó el miedo, al igual que todos mis instintos que me decían que no tenía que salir. Abrí la puerta de golpe y mi primo estaba ahí parado.
Josué, ¿con quién hablas?, le pregunté. Él se volteó y me contestó que con la abuela. Le pregunté en dónde estaba y me apuntó hacia adelante en dirección a la cocina. Y enfrente de nosotros había una mujer. Era exactamente como la abuela, pero estaba de espaldas y tenía su pelo blanco hacia adelante cubriéndole la cara. Mi primo me dice, mira Sebas, mamita dice que vaya con ella, que me va a decir cómo hacer que mi mami deje de llorar. Lo tomé del brazo y le dije que no, que esa no era mamita. La mujer que estaba enfrente de nosotros levantó la cabeza y me dijo, ¿qué pasa? ¿No reconoces a tu propia abuela? Sentí como todos los vellos de mi espalda se erizaban. Tenía la misma voz que ella, y yo casi llorando le dije, no, tú no eres mi abuela, hoy la sepultamos. Yo sé lo que hicieron, me respondió, pero sé que me extrañas y vine a despedirme. Tomé a mi primo y lo iba a meter al cuarto lo más rápido que pudiera, pero cuando me di vuelta, esa cosa estaba frente a nosotros. Pude ver su cara. Tenía el cuerpo de mi abuela, su cabello, su voz, pero su cara era la de un caballo en estado de descomposición. En este punto mi primito estaba llorando, y no lo culpo. Yo también estaba a punto de soltar en llanto. Entonces se abalanzó sobre mí. Vamos, Sebas, dame un abrazo. Pero esa vez no era la voz de la abuela, era una voz grave casi como de hombre. Mi primo salió corriendo al cuarto de sus padres. Esa cosa seguía sobre mí. Me arañó la cara y el pecho y estaba intentando morderme. Cuando sentí que ya no la podía detener más, salió mi tía con su esposo y mi primito. Encendieron la luz y en el momento que lo hicieron, esa cosa desapareció. Cuando me calmé, les pregunté a mis tíos si vieron a esa mujer, pero dijeron que no, que cuando salieron solo me vieron tirado en el suelo retorciéndome, pero que no había nadie más. Aún así me creyeron, porque tenía la cara y el pecho llenos de arañazos, y mi primito compartía mi historia de la mujer con cara de caballo. Mi mamá y mi papá salieron por el escándalo. Mi mamá me curó las heridas y me dijeron que me llevarían con el sacerdote al día siguiente, a lo cual me negué, ya que ya no creía en nada. Y también le dije a mi mamá que ella misma me dijo que solo eran historias de campo. Mi mamá solo hizo una mueca y me dijo, hijo, después de lo que viste y sigues creyendo que son solo historias de campo. Solo te dije eso para no asustarte de niño, pero tus tíos, tu abuela y yo vivimos muchas cosas en esta casa, pero tu abuela nunca quiso irse con nosotros a la capital, porque decía que esta casa era lo único que le quedaba de tu abuelo. Pero esa cosa que viste siempre ha venido aquí, desde que ella era una niña. Nadie sabe por qué. Tu abuela decía que escuchaba cómo tu abuelo la llamaba en las noches de luna negra como hoy. Después de eso, mi mamá me contó que no era solo la casa. En toda la aldea se aparecía esta cosa. Muchos borrachos desaparecen de vez en cuando y son encontrados en el fondo de algún acantilado con todo el cuerpo arañado y mordido. Los que tienen más mala suerte los encuentran vivos, pero en un estado vegetal. Tu abuela decía que les arrancaba el alma ya que de eso se alimenta. Tuviste suerte que te encontráramos a tiempo, dijo mi tía. No le dio tiempo de sacarte el alma. Cuando le preguntamos a mi primito por qué había salido de la habitación, dijo que escuchó que alguien estaba en la cocina y que luego escuchó la voz de mi abuela que lo estaba llamando para que fuera con ella al cafetal a ayudarle con algo, y que allá le iba a decir cómo podía hacer para que su mamá dejara de llorar. Pero dijo que le dio miedo y no se acercó más y que fue cuando llegué con él. La verdad nunca pensé que algo como esto me pudiera pasar o que algo así puede existir. Pero ahora sé que hay cosas que no se pueden explicar. En cuanto a mí, tuve las más horribles pesadillas por semanas y las heridas que esa cosa me hizo no sanaban. Más bien, parecía que se hacían más grandes. Tuve que ir con un sacerdote que me hizo muchas oraciones y me bañó en agua bendita, pero ni eso estaba funcionando. Así que mi mamá me llevó con un brujo y me dijo que esa cosa era la ciguanaba y que estaba intentando llevarse el alma de mi primito, que esa cosa se alimenta de almas, que las necesita para seguir en el mundo de los vivos y que no le importa si es el alma de un niño o de un adulto, y que cuando no pudo tomarla de mi primito, intentó ir por la mía, pero fue interrumpida cuando llegaron mis tíos.
pero que aún así seguía intentando llevarme con ella. Dijo que si llegaba a morir por las heridas, mi alma sería de la ciguanaba, pero con muchas limpias y muchas otras cosas como aguas que sabían a vómito y baños con hierbas extrañas, mis heridas sanaron. La última vez que fui con él, le pregunté por qué estas cosas solo pasan en el campo y no en la ciudad. Él me miró y me dijo, estas cosas necesitan almas para permanecer en este plano, si no, simplemente se extinguirían como un fuego sin combustible. También pueden usar almas de animales o plantas, pero no son suficientes. Necesitan almas humanas, pero también necesitan otra cosa, el miedo. Eso es lo que los deja interactuar con el mundo físico. Y en las ciudades no son más que leyendas e historias para asustar a los niños. Es por eso que todas estas cosas se quedaron en las aldeas y en el campo, donde para las personas son muy reales y seguirán aquí, acechando en las sombras. Si te gustó el video y quieres saber más sobre la ciguanaba, suscríbete para que seas la primera persona en ver el video sobre la leyenda. Mientras tanto, te invito a que mires las otras historias que tengo en el canal. Nos vemos en el próximo video.